Cordial saludo, mi nombre es Margaret Tovar. Entonces vamos a comenzar con la explicación de ventilación de la vía aérea. Lo primero es que hay que saber si el paciente está consciente o inconsciente. Si está inconsciente por algún SB, es decir, por un evento cerebrovascular, por un evento coronario agudo, disfunción miocárdica grave como miocarditis, proceso de metabolismo severo como la acidosis metabólica, cetoacidosis, solamente vamos a permeabilizar la vía aérea. Para esto vamos a hacer la maniobra de extensión y elevación del mentón. ¿Cómo se hace? Colocando la mano dominante sobre la región biparietal de la cabeza para extenderla, es decir, cogerla un poquito hacia abajo y alinear la cabeza a la parte media del cuerpo. Y con los pulpejos de los tres últimos dedos, estos de acá, de la mano no dominante, llevo el mentón hacia arriba. Y luego de esto voy a pedir una cánula de Guedel para mantener la lengua en su posición correcta y evitar la futura obstrucción de la vía aérea. Vamos a comenzar con la demostración. Entonces, con la mano dominante pongo en la región biparietal de la cabeza de esta manera o de esta manera, y con los pulpejos de los tres últimos dedos de la mano dominante vamos a subirlo. Entonces extendemos la cabeza. Nuevamente bajamos, extendemos la cabeza, bajamos, extendemos la cabeza. Luego de esto vamos a ver que si el paciente como tal ya sospechamos una lesión de la médula espinal, accidentes en el cuerpo axial, ya no puedo hacer una elevación de la cabeza, una extensión de la cabeza y una elevación del mentón. Ahora lo que debemos hacer es la maniobra de tracción mandibular. Esa maniobra de tracción mandibular, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos arriba de la víctima, con la víctima de cúbito supino, es decir, boca arriba, y con la cabeza tal y como la encontramos. En esta posición la encontramos a ella, es decir, no la vamos a mover. Nos ponemos de rodillas detrás de esta paciente y yo, como líder del equipo, me voy a casar con su cabeza y voy a mandar al resto de las personas de mi equipo a traerme los implementos necesarios, como lo son el cuello ortopédico, el cuello rígido y la cánula de Guedel por agua. Entonces, luego de esto vamos a poner una mano a cada lado de la cabeza, teniendo en cuenta los ángulos del mentón. ¿Cuáles son los ángulos del mentón? La rama horizontal y la rama vertical de cada lado del mentón. Aquí en el ángulo, en la unión del ángulo del hueso goniaco o mentonial. Aquí. Entonces, una vez nos ubiquemos aquí, vamos a colocar el pulpejo de nuestros cuatro últimos dedos de la mano en ese ángulo vertical, con la unión del ángulo horizontal, con previamente haber fijado nuestra región tenar sobre la región malar, de esta manera, esta región sobre aquí de esta manera, para sostener la cabeza, para fijarla y no dejar que se mueva. Después de verificar esto, de fijar la cabeza y de sostener con los tres últimos dedos, vamos a generar el movimiento de tracción de la arcada de la región mandibular inferior hacia arriba. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Entonces, vuelvo a colocar los dedos en el ángulo mandibular ogoniaco y con estos dos ahorita vamos a abrir la boca, vamos a correrla para arriba, y los que me quedan libres sirven para poder abrir o hacerle tracción a la mandíbula y abrir la boca de esta manera. Una pausa. Por consiguiente, entonces vamos a observar ese movimiento mandibular hacia arriba y hacia abajo, en donde vimos que la arcada dental inferior supera la arcada dental superior. ¿Lo puedes acercar un momentito y que vean el movimiento desde cerca? Más cerca.
Entonces, así, así, así y así. Listo. Por consiguiente, ahora vamos a pedir el cuello ortopédico o el collar rígido. Entonces, supuestamente ya tenemos a la paciente con la tracción mandibular. Mami, trata de mantenerte así. Eso, con la cabecita así un poquito extendida. Y ahorita le voy a decir a alguno de mi equipo que por favor me ayude a colocar el collar rígido. Una vez la persona llega con el collar rígido, este es un collar rígido, lo vamos a desenvolver. Usualmente ya viene, aquí dice talla M parte de atrás, es decir, esta la vamos a pasar o a colocar en la parte de atrás del paciente. Como yo no tengo aquí otra ayuda, pero lo que puedo hacer es sostener bien esa cabeza en caso de que tenga ayuda, que usualmente la tendré, y voy a levantarla, levantarla no, yo levanto, no mami, no levanto la cabeza, yo levanto el paciente un poquito y voy a sostener para colocar el collar rígido debajo de mi paciente, haciendo el menor movimiento posible de la cabeza, porque puede haber una lesión en la médula espinal. Después de que ya se tenga aquí, un poquito hacia arriba, entonces voy a poner el siguiente collar, que en este caso será de esta manera. Una vez lo coloque, simplemente lo aseguramos para que ya, como observan, ya la paciente tiene la seguridad de que no se va a mover esa arcada inferior y vamos a sostener el cuello para que no genere un movimiento y por ende no sigamos dañando o lesionando la médula espinal. Ahora vamos a pedir la cánula de Gödel. La cánula de Gödel, para escogerla de un tamaño adecuado, lo que vamos a hacer es medir ese ángulo mandibular con la comisura labial. Una vez midamos eso, vamos a elegirla. Hay colores y tamaños diferentes y vamos a hacer que quede con la vía aérea permeable. No tengo una cánula de Gödel, pero esta puede hacer de cuenta que es, y es más redondeada, y en este caso la de ella sería más o menos de un tamaño de estos, ¿sí? La parte más cuadrada y grande va a quedar hacia afuera y la punta más pequeña va a introducirse en la boca, que en este caso, abre la boquita, lo que vamos a hacer es introducirla mirando hacia arriba, hacia el paladar duro, y vamos introduciéndole y apenas sintamos que tocamos el paladar blando, vamos a darle vuelta para que ella sola se termine de insertar y termine de colocarse en la vía aérea. Y así ya tenemos una vía aérea permeable. Listo, ahora vamos a seleccionar el tamaño de la máscara de resucitación. Esa máscara es la siguiente. Viene en un tarrito más o menos así y es de esta manera. La máscara se debe abrir de esta manera. Entonces, como pueden observar, es triangular. La parte de arriba, la parte superior es el ápice y sirve para ponerla en el puente nasal que queda entre las dos cejas, y la parte de abajo es la base, la parte inferior, y esta la vamos a poner entre el labio inferior y el mentón, de esta manera. Pero para colocarla debemos tener en cuenta una maniobra especial llamada la maniobra de C y E. Esa maniobra se hace para poder sellar y estabilizar la máscara con tal de que podamos tener una buena ventilación con el ambú o con el ventilador, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, para esto el C es la fijación o sello, que va de esta manera en el borde de la máscara, no en la parte de arriba, sino solamente en el borde de la máscara, y la E ya va a la arcada mandibular con el pulpejo de los 3 últimos dedos, que van a permitir la extensión de ese mentón y de esa cabecita para que pueda sellarse totalmente y hacer una buena ventilación, y por lo tanto ya tengamos oximetrías por encima del 94% o por lo menos lo más cercano al 100% que podamos. Listo, entonces para esto vamos a hacer lo siguiente, la demostración. Sobre el puente nasal, sobre el mentón, vamos a hacer la C, la E
la C, la E y ya quedó totalmente impermeable para que pueda solamente respirar por allí, y una vez ya la hundamos al ambú ya va a ser diferente. Por consiguiente, hablando del ambú, vamos a necesitar un ambú. El ambú es similar a esta pera que es del tensiómetro. Entonces el ambú es más o menos así. Tiene estas partes, la bolsa autoinflable o ambú como tal. El segundo es el empate, que el empate se va a articular con la máscara, que puede ser esta máscara de resucitación o puede ser una máscara laríngea, que es un poco más larga y más pequeñita, o puede ser un tubo orotraqueal. Pero ¿qué pasa? Que este empate es totalmente universal. Entonces puede unirse a cualquiera de los que existen en el mundo, que quedaría más o menos así con un ambú de tamaño real. Y además hay un sistema de válvulas que queda, por ejemplo, en este pedazo, en donde va a hacer que frente a presiones altas o con resistencia haya una acústica y suene más o menos de esta manera. Es decir, que la presión está demasiado alta y puede llegar a romper los pulmones en el caso de los lactantes, o por ejemplo, estoy dando ventilaciones demasiado fuertes. Luego vamos a tener una bolsa reservorio. La bolsa reservorio se coloca aquí en la esquinita o en la parte posterior del ambú. Y luego vamos a tener el empate o fuente de oxígeno, que también va a ser un empate en la parte posterior del ambú, que junto con una extensión va a llegar a un humidificador